Hay un momento silencioso, penetrante, irreversible, en el que una persona deja de esperar que el mundo la entienda. No es algo dramático. No hay público, ni aplausos, solo silencio. Ese tipo de silencio que se instala en los huesos cuando te das cuenta de que nadie vendrá a arreglarlo, que nadie se queda despierto por la noche pensando en tu dolor. Y en ese silencio, algo antiguo despierta, una especie de fuerza que no ruega, no explica y no necesita ser vista. Ese es el momento en que dejas de actuar y comienzas a ser. Porque el mundo puede ser indiferente, pero tú no tienes por qué ser impotente. Los estoicos entendieron esto mucho antes que nosotros. Creían que el poder comienza cuando mueren las expectativas, y en esa muerte comienza tu verdadera vida. Si eres alguien que está listo para dejar de perseguir la validación y empezar a cultivar el poder interior, considera suscribirte como un voto silencioso contigo mismo, un paso hacia una vida arraigada en la disciplina, la claridad y el respeto propio. Porque aquí no perseguimos el aplauso del mundo, construimos lo que el mundo no puede ignorar. La mayoría de la gente alberga la silenciosa fantasía de que su sufrimiento es visible, que si les duele lo suficiente, alguien intervendrá, que quizás, si lo expresan con las palabras correctas, alguien lo entenderá. Es una esperanza sutil, a menudo no expresada, profundamente arraigada en nuestra crianza. Si siento dolor, al mundo le importará. Pero entonces, la vida sucede. El dolor es ignorado, las lágrimas pasan desapercibidas, el teléfono permanece en silencio, y es ahí cuando algo cambia. Comienzas a ver la ilusión por lo que realmente es. No un reflejo de tu valor, sino un reflejo de cuán consumidas están las personas por su propio caos. Todos están librando una batalla que nunca verás por completo, al igual que ellos nunca verán la tuya por completo. Y si construyes tu identidad sobre el ser visto, pasarás tu vida sintiéndote invisible, con ese dolor silencioso de ser pasado por alto. Eso no es crueldad, es la realidad. Y si miras de cerca, podría estar tratando de enseñarte algo importante. Cuando somos jóvenes, creemos que el dolor merece reconocimiento. Pensamos que si sufrimos, alguien nos debe consuelo. Pero la verdad es que la vida no reparte medallas por la resistencia. No envía ángeles cuando estás de rodillas. Simplemente sigue adelante. La gente continúa con sus vidas. Otros olvidan. Los extraños siguen deslizando la pantalla, no por malicia, sino porque están ahogados en sus propios problemas. Esto puede sonar duro, pero que sea duro no significa que no sea verdad. Y aquí viene el giro extraño. Esa comprensión, por dolorosa que sea, es el primer paso para ser libre. Porque una vez que dejas de esperar que el mundo responda a tu dolor, dejas de esperar. Dejas de congelar tu vida con la esperanza de que alguien note que estás atascado. Comienzas a moverte por razones que no tienen nada que ver con el aplauso. Carl Jung dijo una vez, el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Pero lo que no dijo, lo que aprendes con la experiencia, es que la mayoría de la gente no pregunta por qué le importe. Preguntan para poder encajarte en una caja que tenga sentido para ellos. No te ven a ti, ven su idea de ti. Y cuando dejas de actuar para esa mirada, finalmente comienzas a vivir por algo real. Hay una especie de tristeza que llega al darte cuenta de que no eres el personaje principal en la historia de nadie, excepto en la tuya. No es rechazo, es simplemente la gravedad.
Nadie te debe comprensión. Nadie está obligado a sostener tu mano a través de la niebla. Y aunque eso puede hacer que el mundo se sienta más frío, también hace que tu mundo interior arda con más fuerza, porque ahora eres tú quien enciende el fuego. No más esperas a que alguien lea entre líneas en tu silencio. No más esperanzas de que tu crisis silenciosa sea notada y reparada con delicadeza por alguien que simplemente lo entiende. Ahora, tú lo entiendes, y eso lo cambia todo. Esa decepción, la que solía doler, se convierte en otra cosa. Se convierte en claridad. Y la claridad es la primera libertad real. Aquí es donde los estoicos encontraron su fuerza, no en ser inmunes al dolor, sino en negarse a externalizar su sanación. Marco Aurelio se recordaba a diario: no malgastes lo que te queda de vida en especular sobre tus vecinos. En otras palabras, deja de esperar que alguien más vea tus heridas y nombre tu valor. Cuanto más te enfocas en ser visto, menos te ves a ti mismo. E irónicamente, más invisible te vuelves. Te conviertes en ruido en la vida de otro, en lugar de ser la señal en la tuya. Pero cuando finalmente sueltas la esperanza de que otros sean testigos de tu sufrimiento y le den peso, es cuando comienzas a construir algo indestructible. No porque seas más duro, sino porque eres más claro. Empiezas a notar cuánta de tu identidad estaba moldeada en torno a ser visto, en torno a la creencia de que a alguien, en algún lugar, debería importarle. Y cuando no les importaba, te lo tomabas como algo personal. Pero aquí está la verdad que a nadie le gusta admitir. Solo porque a la gente no le importe, no significa que no tengas valor. Significa que son humanos, imperfectos, abrumados, distraídos, igual que tú. El juego nunca se trató de ser visto. Se trataba de despertar al hecho de que siempre te estuviste observando. Has sido tú quien ha vivido dentro de tu mente todo este tiempo. Has sido el único testigo del peso total de tus pensamientos. Eso no es una maldición, es un regalo, porque significa que eres tú quien tiene el poder de cambiar tu narrativa, no ellos. Tú. Hay poder en no ser visto. Hay claridad en caminar sin necesitar una audiencia. Epicteto dijo: no expliques tu filosofía, encárnala. Y eso es lo que sucede cuando dejas de esperar ser visto. Comienzas a ser, no por atención, no por reconocimiento, sino porque algo dentro de ti se niega a permanecer pequeño. El dolor que una vez se sintió insoportable se convierte en tu plano. El silencio que una vez te atormentó se convierte en tu maestro. La soledad que una vez te asustó se convierte en tu hogar. Y cuando ocurre ese cambio, ya no necesitas proclamar tus heridas. Simplemente las llevas de manera diferente. No como una carga, sino como la prueba de que seguiste adelante. Así que tal vez ser pasado por alto no fue la tragedia que pensabas. Tal vez fue el comienzo, la lenta y silenciosa muerte de la ilusión, y el nacimiento de algo real, algo sólido, algo que ya no busca validación porque está demasiado ocupado construyendo algo permanente. No necesitas ser visto para convertirte en algo grande. Necesitas verte a ti mismo, con claridad, con honestidad, sin adornos. Ahí es donde todo cambia. Ahí es donde comienza tu verdadera vida. Cuando nadie escucha, sucede algo inesperado. Empiezas a escucharte a ti mismo. No la voz superficial, la que repite lo que otros esperan de ti, sino la voz más silenciosa que yace debajo,
la que has ignorado porque no era lo suficientemente fuerte para competir con el ruido del mundo. Pero en ausencia de aplausos, el silencio echa raíces. Comienzas a escuchar tus propios pensamientos con más claridad, no como ruido de fondo, sino como una guía. Es extraño al principio, incluso incómodo. Estás acostumbrado a comprobar tu reflejo en los ojos de los demás. Pero cuando esos ojos se apartan, aprendes a verte a ti mismo desde dentro, y es entonces cuando algo cambia. Empiezas a moverte de manera diferente, no porque alguien te lo dijera, no porque alguien creyera en ti, sino porque tú decidiste estar presente, sin testigos, sin animadores, sin alguien que te sostuviera la puerta. La autosuficiencia no llega en un estallido de confianza. Llega lentamente, a menudo disfrazada de soledad. Un día te despiertas y te das cuenta de que nadie te está preguntando cómo estás. Y en lugar de desmoronarte, empiezas a construir. Comienzas a tomarte en serio a ti mismo, no porque otros lo hagan, sino porque te has cansado de esperar. ¿Cuántas veces has pausado tu crecimiento esperando que alguien te diera permiso para continuar? Esperando que dijeran que es el momento adecuado, el movimiento correcto, la dirección correcta. Pero, ¿y si ese permiso nunca llega? ¿Y si nadie dice nunca que estás listo? ¿Te quedarías congelado para siempre? ¿O reclamarías finalmente la autoridad que siempre fue tuya? Ahí es donde comienza el verdadero poder. No en ser elegido, sino en elegirte a ti mismo. El mundo nos enseña a buscar la validación como si fuera oxígeno. Pero los estoicos sabían que la paz no se encuentra en la popularidad, sino en la disciplina. Epicteto dijo: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. La libertad no proviene de ser apoyado. Proviene de saber que incluso cuando no lo estás, continuarás. Que incluso cuando la habitación esté vacía, harás el trabajo de todos modos. Y no por amargura, sino porque el trabajo importa. Porque tú importas. Cuando entiendes eso, estar presente deja de ser una actuación y se convierte en un acto de autorrespeto. Y en esa quietud se forma una nueva relación, no con el mundo, sino con tu propia mente. Comienzas a confiar más en ella. Le preguntas qué necesita. Escuchas la fatiga en tu cuerpo, la tensión en tu instinto, el fuego detrás de tu pecho. Dejas de externalizar tu intuición. Dejas de vivir de forma reactiva. Carl Jung dijo una vez: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ese despertar no se siente como un avance dramático. Se siente como decisiones sutiles y constantes que construyen una base bajo tus pies. Empiezas a cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Sales a caminar. Escribes las palabras. Dices que no cuando algo te agota. No son actos ruidosos, pero construyen algo que nadie puede ver desde fuera. Confianza. Y la confianza en ti mismo es la moneda de la libertad. Hay una fuerza silenciosa que se desarrolla cuando te das cuenta de que eres tu propio plan de respaldo. Cuando el silencio ya no te asusta. Cuando no necesitas anunciar cada movimiento o explicar cada sentimiento. Cuando no suplicas que alguien note que lo estás intentando, porque tú lo sabes. Conoces el esfuerzo que estás haciendo. Conoces las tormentas que has atravesado. Sabes lo que costó seguir aquí, eligiendo el crecimiento en lugar del colapso. Eso no es arrogancia, es integridad. Ya no actúas para el mundo. Te estás convirtiendo para ti mismo. Todavía habrá momentos de duda, momentos en los que desearías que alguien dijera: te veo.
Pero ahora no dependes de ello. Ya no te desmoronas en su ausencia. Te portas con la conciencia tranquila de que te has ganado tu propio respeto. Y eso es raro. Eso es lo que hace que la gente se detenga cuando entras en una habitación, no porque exigieras atención, sino porque tu energía dice, no la necesito. Séneca escribió una vez, el mayor imperio es gobernarse a uno mismo, y gobernarse a uno mismo no se parece a la perfección, se parece a la constancia frente a la invisibilidad. Se parece a hacer lo que importa, incluso cuando nadie aplaude. Se parece a mantener tus estándares altos incluso cuando nadie está mirando. Cuando construyes desde ese lugar, ya no dependes de una estructura externa. Tú te conviertes en la estructura. No te derrumbas cuando alguien se aleja. No te deshaces cuando alguien te malinterpreta, porque tu base nunca se construyó sobre su comprensión. Se construyó sobre la claridad, sobre decisiones silenciosas tomadas en soledad, sobre la fuerza de despertarse y seguir adelante una y otra vez, porque eso es en quien has elegido convertirte. Y esta es la parte más importante. Una vez que comienzas a confiar en ti mismo de esta manera, dejas de resentir a los demás por no ser quienes necesitabas. Los liberas. Dejas de esperar que regresen, que se den cuenta, que expliquen. Ya no atas tu progreso a su presencia. Avanzas de todos modos, no con frialdad, sino con gracia. Te liberas, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no define el camino. Lo llevas contigo, pero no te lleva a ti. Así es la verdadera autosuficiencia. No una ausencia de necesidad, sino una profunda estabilidad interior que dice, incluso si nadie me ve, incluso si nadie viene, incluso si nadie ayuda, seguiré adelante, porque esta vida es mía para vivirla, y no esperaré a que nadie me dé permiso para convertirme en quien siempre estuve destinado a ser. Vivimos en un mundo que recompensa la exposición. Cada sentimiento debe ser compartido, cada herida mostrada, cada momento de lucha convertido en algo que otros puedan comentar. Cuanto más visiblemente roto estás, más atención recibes. Pero no toda la atención es sanadora. Parte de ella es hueca. Parte de ella te mantiene dependiente de ser visto como herido para sentirte conectado. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a actuar tu dolor. Empiezas a editar tu sufrimiento, empaquetándolo para obtener simpatía. Conviertes emociones reales en contenido, pensando que te acercará a los demás. Pero no lo hace. Solo convierte tu sanación en propiedad pública. Lo que una vez fue sagrado, se consume. Lo que una vez fue tu mundo interior, se convierte en una trama para que otros la sigan y la olviden. Hay una diferencia entre la honestidad y la actuación emocional. Una proviene de la profundidad, la otra del hábito. Una es silenciosa, la otra ensayada. Y a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron la diferencia. Confundimos expresión con sanación. Pensamos que solo porque hablamos de ello, lo hemos superado. Pero a veces, cuanto más hablas de una herida, más viva se mantiene. No todo necesita ser narrado. Algunas cosas necesitan ser sentidas, soportadas, integradas, en silencio. Los estoicos no carecían de emociones. Eran serenos. Creían en sentir profundamente, pero sin dejar que esos sentimientos controlaran la trayectoria de sus vidas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «Sé como el acantilado contra el que las olas rompen continuamente, pero se mantiene firme y doma la furia del agua a su alrededor». No se refería a reprimir la emoción. Se refería a no dejar que se convirtiera en una actuación.
Deja que se convierta en presencia. Nos hemos acostumbrado a creer que el silencio es debilidad, que si no expresamos cada sentimiento, nos estamos escondiendo. Pero algunas cosas no están destinadas a ser compartidas. Algunas partes de tu historia son sagradas precisamente porque te pertenecen solo a ti. Guardar algo en privado no significa que estés avergonzado. Significa que estás protegiendo algo precioso, y eso inquieta a la gente, porque el silencio no puede ser diseccionado, no puede ser compadecido ni elogiado. Exige espacio, crea misterio. Y el misterio, especialmente en un mundo adicto al acceso, se siente amenazante. Carl Jung habló a menudo de la sombra, las partes de nosotros mismos que enterramos o proyectamos. Pero también dijo, la soledad es para mí una fuente de sanación que hace que mi vida valga la pena. La verdad es que no toda forma de sanación necesita ser visible. Algunas de las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie está mirando. Cuando estás sentado con tus pensamientos. Cuando eliges no responder, no demostrar, no explicar. Cuando dejas que tus emociones pasen sin necesidad de que sean vistas, gustadas o validadas. Eso no es supresión, es soberanía. Es fácil confundir lo ruidoso con lo fuerte, pero la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, inmóvil y completamente desinteresada en ser entendida. No tienes que demostrar tu crecimiento. No tienes que narrar tu sanación en tiempo real. Puedes guardártela para ti y dejar que los resultados hablen más tarde. Y esa paciencia, esa negativa a actuar, es lo que te da poder. Porque significa que tu paz no está sujeta a negociación pública. Hay una especie de belleza en volverse inexplicable, en ser alguien que ya no comparte cada herida emocional solo para recibir ternura a cambio. Aprendes que no todos merecen acceso a tu lucha. No porque te estés escondiendo, sino porque has dejado de ofrecer tu dolor como una forma de ganar conexión. Cuando dejas de proclamar tus heridas, dejas de atraer a personas que solo están ahí para observar el daño. Y lentamente, comienzas a atraer a personas que respetan lo que has construido en silencio. Séneca dijo, ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, pues no se le permite ponerse a prueba. Pero una vez que has enfrentado la adversidad y has crecido a partir de ella, no necesitas mostrar las cicatrices para justificar tu fuerza. No necesitas seguir reabriendo heridas para recordar a otros lo que has soportado. Te lo has demostrado a ti mismo. Y eso es suficiente. En el momento en que te das cuenta de que tus emociones no son una moneda de cambio para la atención, dejas de gastarlas tan descuidadamente. Comienzas a proteger tu vida interior como algo raro, porque lo es. Y en esa protección encuentras claridad. Empiezas a darte cuenta de cuánta energía se gastaba explicando lo que no necesitaba ser explicado. Sientes cuánto poder se perdía pidiendo ser entendido por personas que no tenían la profundidad para entenderse a sí mismas. Observas cómo la multitud celebra la vulnerabilidad, pero olvida mencionar que la verdadera vulnerabilidad no es exposición. Es discernimiento. Es saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Es elegir quién puede ver tu verdadero yo y quién solo obtiene la superficie. No necesitas que el mundo valide tus emociones para que importen. No necesitas convertir tu dolor en arte solo para justificar por qué duele. Puedes sostener ese dolor en silencio. Puedes sanar sin exhibirte. Puedes llorar sin una audiencia. Y cuando lo haces,
sucede algo increíble. Dejas de temer al silencio. Empiezas a sentirte en casa dentro de él, porque ya no se siente como abandono. Se siente como un regreso a ti mismo, un regreso a lo que es real. No hay nada de malo en expresar emociones, pero cuando la expresión se convierte en una actuación, te roba tu poder. La soberanía comienza en el momento en que eliges la presencia sobre la actuación, en el momento en que dejas de explicarte para sentirte seguro, en el momento en que te das cuenta de que tu paz no es frágil, sino que se forja en la soledad. Y cuando los demás ya no pueden predecirte a través de tus patrones emocionales, comienzan a respetar la profundidad a la que no pueden acceder. No porque te volvieras más frío, sino porque te volviste más sabio. No le debes a nadie un asiento en primera fila para tu sanación, y no necesitas sangrar en público para demostrar que eres humano. Algunas cosas están destinadas a ser guardadas cerca, algunas verdades están destinadas a ser susurradas solo a ti mismo. Eso no es esconderse, es madurez. Y en un mundo que glorifica el ruido, ese tipo de quietud se convierte en su propia forma de rebelión, su propia forma de libertad. El rechazo se siente personal porque toca algo primario en nosotros, la necesidad de pertenecer, de ser vistos, de ser aceptados como somos. Pero a menudo, lo que se siente como rechazo es en realidad una redirección. No fuiste descartado porque te faltara valor. Fuiste apartado porque tu profundidad no podía ser digerida por ojos superficiales. Tu silencio fue confundido con ausencia, tu autocontención con frialdad. Fuiste malinterpretado no porque fallaras en expresarte, sino porque llevas una frecuencia a la que la mayoría de la gente no está sintonizada. Eso no te hace estar equivocado, te hace ser raro. El mundo, en su mayor parte, no reconoce los matices. Celebra lo que es fácil de etiquetar, fácil de consumir, fácil de predecir. Así que, cuando no encajas en esas cajas ordenadas, te vuelves inconveniente. Y en un mundo que se apresura a categorizar, lo inconveniente a menudo se descarta antes de ser explorado. Es fácil internalizar eso como un defecto. Pensar, si fuera más ruidoso, si sonriera más, si suavizara mis bordes, tal vez sería aceptado. Pero esa es la trampa. La creencia de que tu valor reside en ser legible para los demás. No fuiste hecho para encogerte hasta su nivel de comprensión. Carl Jung escribió: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. No en quien los demás pueden entender fácilmente, no en quien encaja en el molde, sino en quien eres cuando nadie está mirando y has dejado de intentar ser aprobado. Ese tipo de autenticidad a menudo tiene el costo de la comodidad. Invita a la incomprensión, requiere soledad, pero también crea el espacio para una transformación más profunda, una que no es impulsada por el aplauso, sino por la alineación. Llega un punto en el que dejas de interpretar el rechazo como una pérdida y comienzas a verlo como claridad. Cada persona que te ignora, cada espacio que no te acoge, cada silencio que sigue a tu presencia, todo revela algo, no sobre tu valor, sino sobre el lugar al que tu energía no pertenece. Y esa revelación no tiene precio. Te ahorra años de dudas. Te enseña a invertir donde te valoran, no donde simplemente te toleran. Y una vez que aprendes eso, dejas de perseguir explicaciones. Dejas de preguntarte por qué alguien no te eligió. Te das cuenta de que no ser elegido fue la bendición, porque te devolvió a ti mismo.
Hay una revolución silenciosa que comienza cuando dejas de intentar ser comprendido. Empiezas a redirigir toda la energía que gastabas en ser visto hacia la construcción real de algo. Algo que no necesita ser explicado. Algo que se sostiene por sí mismo. Una obra, un estilo de vida, una disciplina. Pasas de la escasez emocional, intentando constantemente demostrar tu valía, a la soberanía psicológica, donde tu existencia ya no está en debate. Es ahí donde tu centro de gravedad se desplaza hacia adentro. Ya no te conmueve la aprobación, ni te perturba el rechazo. Te vuelves una persona arraigada, y las personas arraigadas son magnéticas, no porque busquen atención, sino porque portan algo estable en un mundo que gira demasiado rápido. La gente seguirá malinterpretándote. Crearán historias para dar sentido a tu silencio, a tu ambición, a tus límites. Déjalos. No eres responsable de corregir cada narrativa falsa. Marco Aurelio dijo: la opinión de 10.000 hombres no tiene valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema. Tú eres el tema. Y la mayoría de la gente no te conoce. No de verdad. Ven destellos, fragmentos, proyectan, asumen, simplifican. Y aunque eso antes te molestaba, ahora lo ves como lo que es: ruido. En el momento en que sueltas la necesidad de corregir el ruido, tu enfoque se agudiza. Haces más cosas. Duermes más profundamente. Te mueves con más limpieza. Porque ahora tu vida ya no se construye en torno a ser percibido correctamente. Se construye en torno a ser vivida con autenticidad. Y hay una paz inmensa en eso. Dejas de malgastar energía explicando tu proceso, tus prioridades, tu silencio. No justificas por qué te has vuelto más callado. No explicas por qué te alejaste. No descifras tus límites. Simplemente los vives. No como una defensa, sino como una extensión natural del autorrespeto. Te conviertes en alguien que se mueve con convicción, no con comentarios. Y con el tiempo, eso crea una distancia. No entre tú y los demás, sino entre tú y el ruido que una vez nubló tu mente. El rechazo se convierte en revelación cuando te das cuenta de que no te encogió, te esculpió. Te mostró a dónde no ir, en quién no convertirte, con qué no conformarte. Cada puerta que se cerró clarificó la dirección. Cada silencio refinó tu voz. Cada traición profundizó tu discernimiento. Lo que una vez se sintió como exilio, ahora se siente como espacio. Espacio para construir. Espacio para respirar. Espacio para finalmente ser. No alguien aceptable, sino alguien innegable. Y este cambio, este movimiento de querer ser visto a elegir ser, lo cambia todo. Dejas de hablar para ser escuchado, y empiezas a hablar para construir. Dejas de entrar en habitaciones para demostrar tu valía, y empiezas a entrar en ellas sabiéndola ya. Dejas de preguntar si eres demasiado callado, demasiado intenso, y empiezas a preguntar si el espacio es demasiado pequeño para tu verdad. Dejas de disculparte por tu profundidad y empiezas a protegerla. Eso no es arrogancia, es un despertar. Así que, si te han ignorado, que sea tu iniciación. Si te han malinterpretado, que sea tu punto de inflexión. No estás aquí para explicarte hasta encajar en la comodidad de alguien. Estás aquí para convertirte en alguien cuya presencia reescribe la habitación. Y eso comienza cuando finalmente entiendes que el rechazo no es el fin de tu valor.
es el comienzo de tu claridad. La gente habla de la soledad como si fuera algo de lo que escapar, como si la ausencia de otros significara la ausencia de valor. Pero la soledad, cuando se elige con intención, no es aislamiento, es transformación. No te encoge, quema todo lo que no te pertenece. Al principio, se siente como silencio, un silencio pesado y resonante, donde el ruido del mundo se desvanece y solo quedan tus propios pensamientos. Pero lentamente, ese silencio se agudiza, se convierte en un espejo que no miente. Y lo que ves ahí, en ausencia de distracción, no es tu debilidad, es tu cimiento. La soledad no te destruye. Revela lo que siempre estuvo allí, debajo del ruido. El anhelo de aprobación, el impulso de complacer. Las sutiles actuaciones que ni siquiera sabías que estabas dando. Esas cosas comienzan a derretirse en el horno de estar solo. Y en su lugar, se forma algo más duro, algo real. Es en esa quietud donde empiezas a conocerte honestamente. No la versión de ti mismo diseñada para otros, no la identidad moldeada por la expectativa o la obligación, sino la materia prima de tu mente, tus valores, tus miedos. Y para mucha gente es exactamente por eso que la soledad es tan aterradora. Porque cuando no queda nadie a quien impresionar, nadie a quien perseguir, finalmente te quedas con la verdad. Sin actuación, sin ediciones, solo tú. Y aunque al principio pueda sentirse como una pérdida, en realidad es el comienzo de la libertad. Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas. En soledad, esos juicios se vuelven visibles. Empiezas a darte cuenta de cuántos de tus pensamientos no son tuyos, cuántos de tus miedos provienen de la voz de otra persona. ¿Cuánta de tu identidad se construyó para evitar el rechazo en lugar de buscar la verdad? Aquí es donde comienza la alquimia interna. La incomodidad no desaparece, pero se transforma. Lo que una vez se sintió como soledad comienza a sentirse como privacidad. Lo que una vez se sintió como exilio comienza a sentirse como claridad. Empiezas a escuchar tu propia voz más fuerte que las opiniones del mundo, y esa voz, sin censura, sin pulir, sin miedo, te enseña a vivir. Comienzas a comprender que la paz no se encuentra en un calendario lleno o en una habitación llena. La paz se encuentra en la presencia, en poder sentarte contigo mismo sin estremecerte, sentir el peso de tu propia mente y no huir de él. Eso no es desapego, es maestría. Carl Jung dijo: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La soledad es lo que te obliga a mirar hacia adentro, a despertar. Y con ese despertar viene una especie de responsabilidad. Ya no puedes culpar al ruido por tu confusión. No puedes culpar a otros por tu estancamiento. Ahora solo estás tú. Y ahí es donde comienza el poder. Porque en el momento en que dejas de externalizar tu vida, reclamas la capacidad de dirigirla. Ya no esperas que alguien venga a salvarte, a validarte o a guiarte. Empiezas a construir tu brújula desde dentro hacia afuera, y esa brújula apunta a algo más sólido que la atención. Apunta a la integridad. La mayoría de la gente evita la soledad porque no le gusta lo que siente cuando todo lo demás desaparece. Pero esa incomodidad es exactamente lo que hace necesario el proceso. No te vuelves fuerte evitando a ti mismo.
Te vuelves fuerte confrontando lo que no está sanado, lo que no está claro y lo que es incierto, y haciéndolo sin una audiencia. Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento es huir, la soledad es profundizar, y en ese lugar más profundo se forma tu resiliencia, silenciosamente, consistentemente, sin aplausos. Empiezas a tomar decisiones de manera diferente, no desde un lugar de ¿será esto aceptado?, sino desde un lugar de ¿está esto alineado? Empiezas a confiar más en tus instintos porque has pasado tiempo con ellos. Has escuchado lo suficiente como para separar la intuición de la inseguridad. Y ese es un nivel de autoconocimiento que no se puede enseñar. Debe ganarse. A través del silencio. A través del espacio. A través del tipo de quietud mental que te enseña a llevar tu propio peso. Ese tipo de claridad no grita, no se anuncia, pero los demás la sienten, en la forma en que hablas, en la forma en que te mueves, en la forma en que no persigues lo que antes te destrozaba. La soledad afila tus límites. Dejas de decir que sí solo para no decepcionar a alguien. Dejas de participar en conversaciones que agotan tu espíritu. Aprendes que un no es cruel. Es honesto. Y la honestidad, cuando se cultiva en soledad, se convierte en una forma de vida. Ya no necesitas demostrar nada. No necesitas justificar tu distancia ni explicar tu enfoque. Simplemente lo vives, porque has hecho el trabajo en silencio. Y ahora tu energía habla por sí misma. Séneca escribió una vez: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La soledad te ayuda a ver la diferencia. Te saca de desastres imaginarios, narrativas falsas y miedos heredados. Te planta en lo que es real. Y en esa tierra crece algo inquebrantable. Un sentido de identidad que no cambia con las modas. Una dirección que no tiembla cuando es malinterpretada. Una fuerza que no es ruidosa, sino duradera. Cuando regresas al mundo después de un tiempo a solas, vuelves diferente, no distante, sino deliberado, no amargado, sino con límites. No hablas para ser escuchado. Hablas porque tus palabras provienen de la quietud, no del ruido. No te dejas influir fácilmente, no te sacuden con facilidad, porque conoces el terreno que pisas. Lo construiste tú mismo. Un momento silencioso a la vez. Así que no. La soledad no es un castigo, es una preparación. Es el campo de entrenamiento para la autoconfianza, el autorrespeto y la autodirección. No es donde la vida termina. Es donde comienza a profundizarse. Y la persona que ha aprendido a caminar por su propia mente, sola y despierta, se convierte en alguien a quien el mundo no puede mover fácilmente, porque ya no pertenece al ruido. Se pertenece a sí misma. Llega un punto de inflexión silencioso en toda vida, donde la versión de ti que una vez se sintió esencial comienza a desmoronarse, no con un estrépito dramático, sino con una erosión lenta e innegable. El viejo yo, el que necesitaba aprobación, el que se doblegaba para encajar en espacios demasiado pequeños, el que ensayaba palabras solo para gustar, ese yo comienza a sentirse pesado, obsoleto, falso. Intentas cargarlo un poco más, por costumbre, por miedo, quizás incluso por culpa. Pero arrastra, se endurece, y finalmente comienza a pudrirse. Eso no es un fracaso, es evolución. Cuando algo muere dentro de ti,
no siempre es una pérdida. A veces es el primer aliento de algo más profundo, el comienzo de una existencia más honesta. Al principio, es desorientador. Ya no te sientes del todo tú mismo, pero tampoco puedes volver atrás. La máscara no encaja. Los viejos patrones se sienten agotadores. Dices menos, pero lo que dices tiene más peso. Dejas de explicar, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sientes la necesidad de ser comprendido por todos. La búsqueda de aprobación se desvanece, y en su lugar, algo estable comienza a crecer. Te mueves con más intención. No llenas el silencio por nerviosismo. No representas tu personalidad para hacer que la gente se sienta más cómoda. Simplemente estás, como una montaña, quieto, vigilante, impasible. Es extraño cómo responde la gente cuando ocurre este cambio. Algunos se distancian, otros cuestionan qué ha cambiado. Dirán que pareces más frío, más distante, menos divertido. Lo que realmente sienten es que has dejado de estar disponible para un trabajo emocional al que nunca consentiste. Te has retirado del juego de la reafirmación constante, de ser excesivamente agradable. Ya no eres adicto a gustar, y esa ausencia incomoda a la gente, porque ya no pueden predecirte, y la imprevisibilidad en alguien que una vez se conformó se siente amenazante para aquellos que todavía se aferran a las viejas versiones de quién eras. Pero esto es lo que no ven. Esa versión de ti tenía que irse. Necesitaba desaparecer para que finalmente pudieras moverte con libertad, para que pudieras dejar de editar tu verdad, para que encajara en la narrativa de otra persona. Carl Jung escribió una vez: no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. No mataste a tu antiguo yo por odio. Lo superaste por verdad. Dejaste de condenar tu necesidad de espacio, tu deseo de soledad, tu anhelo de una fuerza más simple y silenciosa. Y en esa aceptación, el viejo yo fue liberado, no como un castigo, sino como un rito de iniciación. No necesitas explicar este proceso a los demás. Las personas que realmente lo entienden no preguntarán. Y las que no, nunca estuvieron destinadas a caminar con esta nueva versión de ti de todos modos. Empiezas a notar quién respeta tu silencio y quién solo te conocía por tu ruido. Te das cuenta de quién valoraba tu esencia y quién solo amaba tu accesibilidad. Esa claridad es dolorosa, pero necesaria. Separa lo estacional de lo eterno. Refina tu círculo. Limpia el desorden emocional que eras demasiado educado para descartar. Y hace espacio para la alineación. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso es lo que es la desaparición de tu antiguo yo. Se siente como una pérdida, pero abre un camino. Un camino donde ya no persigues la conexión, sino que la atraes al estar arraigado. Un camino donde no necesitas ser conocido por muchos para sentirte conocido dentro de ti mismo. Ya no buscas espejos en los demás. Has encontrado tu propio reflejo. Y es suficiente. Hay algo sagrado en convertirse en alguien que ya no necesita anunciar su cambio. No publicas sobre ello. No haces campaña para obtener reconocimiento. Simplemente vives de manera diferente. Y la diferencia se vuelve imposible de ignorar. La gente la siente en tu energía, en tus decisiones, en tu desapego de los dramas insignificantes. Perciben una calma en ti que no se puede fingir, porque tuvo un costo. Fue ganada en el desmantelamiento silencioso de tu antiguo yo. En las noches en que dudaste de todo y aún así elegiste continuar.
en los momentos en que quisiste explicar, pero en su lugar elegiste evolucionar. Ya no te provocan las mismas cosas, ya no te atraen las mismas conversaciones, ya no sientes la necesidad de estar constantemente disponible. Y al principio eso se siente como soledad, pero luego se convierte en otra cosa, libertad. Porque te das cuenta de que nunca estuviste realmente conectado con esas personas, esos lugares o esos roles. Estabas conectado con quien tenías que ser para permanecer allí, y ahora esa persona se ha ido. Séneca dijo, todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo. Esto no es solo un cambio de mentalidad, es un renacimiento, y como todos los renacimientos, es silencioso al principio, subestimado, no celebrado, pero increíblemente real. Y con el tiempo, se vuelve innegable, no porque lo anuncies, sino porque lo encarnas. Te conviertes en alguien que se mueve con una autoridad serena, que no necesita explicar sus valores, porque los vive. Alguien cuya ausencia habla tan fuerte como solía hacerlo su presencia, no por orgullo, sino por paz. El antiguo yo fue necesario. Te trajo hasta aquí. Aprendió las lecciones difíciles, absorbió las heridas, luchó por pertenecer. Pero su tiempo ha terminado. No le debes nada excepto gratitud y liberación. Y ahora, en su lugar, te encuentras más claro, más fuerte, sin pedir disculpas por ser tú. Ya no miras hacia atrás en busca de validación. Ya no te extiendes hacia adelante con desesperación, sino que estás arraigado, aquí, ahora, completo. Y eso, más que nada, es lo que te hace imposible de categorizar, porque has dejado de ser lo que el mundo te dijo que fueras. Te has convertido en quien siempre debiste ser. La verdadera presencia no proviene de cuánto dices, ni de cuán fuerte lo dices. Proviene de lo poco que necesitas decir. Hay un tipo de poder silencioso en alguien que ha dejado de buscar validación, un tipo de peso en su quietud. Lo sientes cuando entra en una habitación y no intenta controlar el espacio. Simplemente es. No necesita anunciar su presencia, porque su energía la lleva por él. No presiona para ser notado, y sin embargo, es a quien la gente observa. No es arrogancia, no es una actuación. Es la confianza de alguien que ya no tiene hambre de permiso para existir. En un mundo obsesionado con las apariencias, ese tipo de contención es rara, y porque es rara, es magnética. Comienzas a darte cuenta de que la verdadera fuerza es silenciosa. No oculta, sino desinteresada en la actuación. Es el producto de alguien que ha enfrentado su miedo y se ha sentado con él. Alguien que ha caminado a través del dolor sin convertirlo en un espectáculo. Alguien que no necesita adoptar posturas ni inflarse porque no opera desde un lugar de inseguridad. Ya se ha enfrentado al abismo y ha regresado sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Carl Jung dijo una vez, un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Cuando has hecho ese tipo de trabajo interno, cambia cómo te mueves, cambia cómo hablas o con qué frecuencia eliges no hacerlo, porque ahora el silencio se convierte en una declaración. Dejas de reaccionar a cada opinión. Dejas de defender cada uno de tus movimientos. Sueltas la compulsión de aclararte ante aquellos que están decididos a malinterpretarte. No por apatía, sino por alineación. Ahora entiendes que si alguien no siente tu valor, ninguna cantidad de palabras hará que lo vea. Y si alguien sí siente tu valor, no tendrás que convencerlo. Así que conservas tu energía. Hablas solo cuando importa. Y cuando hablas, la gente escucha, no porque seas más ruidoso, sino porque eres selectivo. Tus palabras no fueron dispersadas, fueron ganadas.
No se trataba de ser escuchado, se trataba de expresar algo real, algo arraigado. Hay un poder en ese desapego, no del tipo frío que aleja a la gente, sino del tipo autónomo que no se aferra a los resultados. Cuando ya no dependes de la gente para afirmar tu valor, los liberas de la responsabilidad de cargar con tu identidad, y te liberas a ti mismo de la constante tensión de necesitar gustar, ser validado o elogiado. Esa libertad te hace ligero, pero también te hace pesado a los ojos de los demás, porque ahora tu dominio de ti mismo es algo que pueden sentir, y desestabiliza a las personas que todavía se miden a través de los ojos de los demás. Porque cuando conocen a alguien que no necesita a la multitud, se ven obligados a enfrentar el hecho de que quizás ellos todavía viven para ella. Marco Aurelio escribió: "No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona. Sé una". Esa es la esencia de imponerse sin palabras. No intentas ser impresionante. Simplemente encarnas lo que valoras. Y la ironía es que, cuando dejas de intentar ser impresionante, a menudo te vuelves inolvidable. No porque gritaste, sino porque tu silencio tenía profundidad, porque tu quietud tenía dirección, porque no estabas tratando de ganarte la habitación. Estabas arraigado en algo más profundo que la actuación. La gente confunde el desapego con el desinterés, pero el verdadero desapego es la forma más alta de claridad. Significa que puedes participar sin ser absorbido. Puedes estar presente sin actuar. Puedes preocuparte sin aferrarte. Y esa claridad habla más fuerte que el carisma, porque cuando alguien no puede ser sacudido por el juicio, no puede ser provocado para reaccionar de forma exagerada, no puede ser influenciado por la adulación o la crítica, comienza a sentirse como una fuerza inamovible. Y no solo respetamos las fuerzas, nos ajustamos en torno a ellas. Esto es lo que distingue a los arraigados de los hambrientos de atención. Las personas arraigadas no compiten por ser el centro de atención, porque llevan su propia luz. No persiguen el próximo cumplido o una conexión basada en la actuación. Están construyendo algo silencioso pero duradero, algo que no se desmorona cuando la habitación queda en silencio, algo que no cambia con la opinión pública, y la gente lo nota, siempre lo hace, porque en una cultura que premia lo ruidoso, lo sereno se vuelve misterioso. Aquellos que no necesitan demostrar su valía empiezan a dar la sensación de que ya han demostrado algo mucho más importante, el autodominio. No hay necesidad de buscar el reconocimiento cuando te mueves con intención. No hay necesidad de explicar tu ritmo cuando confías en tus propios tiempos. Cuanto menos dices, más espacio tienen los demás para sentir lo que eres. Y cuando tu presencia se construye sobre la profundidad, no sobre la actuación, deja una huella. No porque fuera ruidosa, sino porque estaba arraigada. Epicteto dijo: "Primero, dite a ti mismo qué te gustaría ser, y luego haz lo que tengas que hacer". El poder silencioso se construye sobre ese principio. Tú decides quién eres, y luego lo vives. No por el aplauso, sino por coherencia. Así que si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas captan la atención sin pedirla, esta es la razón. No la persiguen, no la piden. Simplemente se mueven en sintonía con quienes son. Y ese tipo de presencia, cimentada en la quietud interior, siempre habla más fuerte que el ruido. No necesita gritar, simplemente es. Hay una extraña clase de libertad que llega en el momento en que dejas de necesitar la atención de los demás. No porque te hayas vuelto amargado o insensible, sino porque finalmente has superado la ilusión de que tu fortaleza debe depender de cómo te traten los demás. Es el punto en el que ocurre un cambio sutil, pero permanente en tu interior. El mundo ya no tiene el mismo poder para hacerte tambalear. Su silencio no te inquieta.
Sus aplausos no te seducen. Empiezas a moverte desde un lugar diferente, desde un centro que no pide permiso, no ruega ser visto y no se desmorona cuando es ignorado. Esa es la paradoja. Solo obtienes el verdadero poder cuando dejas de necesitar que te rescaten, no del dolor, sino de la incomodidad de estar solo en tu verdad. Durante mucho tiempo, se nos enseña a creer que el cuidado de los demás equivale a seguridad, que debemos ser escuchados para sentirnos reales, comprendidos para sentirnos válidos, sostenidos para sentirnos completos. Pero hay una verdad más profunda debajo de todo eso. La verdad de que el poder no es algo que te otorgan la atención, el amor o el reconocimiento. Es algo que se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, con las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Por eso, una vez que dejas de anhelar los recursos emocionales de los demás, sucede algo extraordinario. Empiezas a convertirte en tu propia fuente, y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca fuiste impotente. Solo estabas esperando permiso para ser fuerte. Carl Jung dijo una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Y es ahí donde comienza esta nueva forma de poder, con la aceptación. No solo de tus fortalezas, sino de tus miedos, tu oscuridad, tus decepciones, tus necesidades insatisfechas. Aceptas que tal vez nunca te entiendan, que tal vez nadie te ame exactamente de la manera que siempre has deseado. Y en lugar de luchar contra ello, exhalas. Dejas de resistirte a lo que es. Dejas de intentar controlar cómo se sienten los demás contigo. Y en esa rendición emerge un nuevo tipo de control, no sobre las personas o los resultados, sino sobre ti mismo. Dejas de explicar cosas que no necesitan ser explicadas. Dejas de entregar pedazos de tu alma a cambio de un consuelo temporal. Ya no te haces más pequeño para ser más fácil de digerir. Ya no doblegas tu voz para evitar la tensión. Simplemente te plantas en tu vida, desplegado, sin editar, y dejas que las fichas caigan donde deban. Algunas personas se alejarán, otras se acercarán, pero nada de eso cambia quién eres, porque ahora eres tú quien define tu valor. Has dejado de externalizarlo. Has dejado de perseguir el amor como prueba de existencia, y por eso ya no eres frágil. Estás arraigado. No significa que dejes de sentir. No significa que te encierres en ti mismo, o que camines por la vida sin que nada te afecte. Significa que dejas de esperar que el cuidado externo arregle lo que solo la claridad interna puede sanar. Dejas de hacer de tu sanación un proyecto grupal. Ahora entiendes que la paz se construye en soledad, y se mantiene protegiendo esa soledad, no invitando constantemente a otros a ella para que validen tu progreso. Ya no necesitas verte reflejado en los ojos de otra persona para saber que estás completo. El espejo ahora es interno y no distorsiona. También dejas de temer la desconexión, porque la conexión más profunda, la que tienes contigo mismo, ya ha sido establecida. Eso es lo que te hace fuerte, no frío, no distante, sino autosuficiente. Las personas pueden ir y venir. Puedes amar y ser amado, pero tus cimientos no se tambalean con su presencia o su ausencia. Eso no es desapego de la vida, es comprometerse con ella en tus propios términos, y así es como se ve la verdadera autonomía. Dejas de ser un invitado en tu propia mente. Te conviertes en el arquitecto. Marco Aurelio escribió una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Cuando tu atención ya no está atrapada en quién te nota, a quién le importas,
quién aplaude o quién se queda. Rediriges esa energía hacia adentro, no en aislamiento, sino con intención. Empiezas a hacerte preguntas diferentes. No. ¿Por qué me trataron de esa manera? Sino, ¿qué puedo construir con lo que queda? Empiezas a convertir tu dolor en disciplina, tu silencio en estrategia, tus decepciones en diseño, porque ya no estás atascado. No estás paralizado esperando la siguiente ola de validación que te impulse hacia adelante. Te has convertido en la corriente. Este tipo de poder, esta fuerza arraigada, silenciosa, intocable, no es algo que se te concede por buena fortuna o por las personas adecuadas. Se forja en el momento en que dejas de necesitar que los demás te encuentren, y en su lugar, te encuentras a ti mismo donde estás. Y desde ese lugar de encuentro, surge algo más honesto. Un yo que ya no se edita para complacer. Una dirección que ya no está influenciada por el miedo a ser malinterpretado. Una vida que finalmente es tuya, no prestada de las expectativas de otros, sino propia. Te conviertes en alguien que se mueve con claridad, no con desesperación. Alguien que puede albergar sus propias emociones sin filtrarlas en cada interacción. Alguien que no se desmorona cuando los aplausos cesan, porque nunca construyó su ritmo en torno al ruido ajeno. No necesitas que te sigan para sentir que vas a alguna parte. Sabes a dónde vas. Y por eso la gente empieza a sentir tu gravedad, no porque la exijas, sino porque ya no la necesitas. Y eso es raro. Así que cuando dejes de necesitar la atención de los demás, no confundas ese cambio con una pérdida. Es un regreso, una reivindicación, un perfeccionamiento. Has recuperado lo más importante, la capacidad de guiarte a ti mismo, de caminar a través de la decepción sin doblegarte, de no ser visto sin desaparecer, de ser malinterpretado sin abandonarte a ti mismo. Ahí es donde todo cambia. Ahí es cuando la vida empieza a moverse a tu favor. No porque el mundo de repente te entienda, sino porque has dejado de necesitar que lo haga. Y en ese espacio te conviertes en algo inquebrantable, no porque naciste así, sino porque lo elegiste, una y otra vez, hasta que tu mente finalmente creyó que ya eras suficiente. No necesitas ser visto para volverte poderoso. No necesitas ser comprendido para sentirte completo. El momento en que dejas de esperar que al mundo le importes es el momento en que comienzas a moldearte en algo que no puede ignorar. Silenciosa, plena y sin disculpas. Gracias por recorrer este camino conmigo hoy y por ser parte de Diario Estoico. Si este mensaje resonó contigo, ahora mismo hay otro video en tu pantalla que te llevará aún más profundo. Míralo a continuación. Sigue construyendo. Sigue convirtiéndote.